Bueno, ahora estamos en comunicación con el médico psiquiatra Enrique de Rosa. De Rosa, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mariana Jerez, desde Mar del Plata, Canal 10. Buenas noches, no, gracias a usted por llamarme. Bueno, realmente fue una consternación, ¿no? El suicidio, y siempre el suicidio sorprende, sobre todo cuando se trata de una figura pública, ¿no? Y cobra cierta notoriedad, mucha repercusión. ¿El suicida avisa de alguna manera? Sí, retomaría parte de su planteo y creo que sorprende justamente en una sociedad que de alguna manera, la sociedad y por lo que ello implica, niega la problemática de la salud mental, niega en el sentido de aquello que teme, ¿no? Y obviamente el caso que es extremo, pero lamentablemente es frecuente, en que una persona tome esta decisión que uno nunca podrá comprender, sacude mucho más y bueno, pasa cuando nos damos cuenta, aparentemente en lo mediático, cuando es una figura pública. No, parte de los mitos en algún sentido es esperar que avise o que esto significa o no significa algo, y esto es parte de los problemas en cuanto a la difusión de la temática del suicidio, porque en casos forenses, por ejemplo, a veces se espera que existe una carta o un aviso, o a la inversa, que el que avisa no va a cometerlo. Y esto es parte del tema que pasa por encima el hecho de que una persona que padece algún malestar, trastorno, alguna dificultad, estar alerta sobre la posibilidad de que pueda cometer un acto de esta índole, y que por ende, más que si avisa o no avisa, hay una cantidad de elementos que estando atento y estando alrededor, uno reduce las posibilidades que pasen sin necesariamente poder impedirlo necesariamente. ¿Y cuáles serían, doctor, para estar alertas? Porque muchas personas que quizás tienen una persona en un estado de depresión, de angustia y demás, ¿qué deberían tener en cuenta? ¿Cuáles son los rasgos de un suicida? No hay rasgos de un suicida porque justamente no es un suicida, sino que es personas en las cuales pasan por esta instancia de la vida, y cada uno lo transcurre de una manera única. Lo que sí creo que el mensaje puede ser estar más alerta a todas las situaciones de malestar psíquico, de alteración de la salud mental, de cambios de comportamiento, de emociones, y de alguna manera concederle lugar. De la misma manera que las sociedades han avanzado en preservar su salud física, empezar a considerar la salud emocional, psíquica, como algo que también da señales que pueden ser múltiples. Algunos estarán más activos, otros estarán más pasivos, unos desarrollarán actividades que antes no hacían y otros dejarán de hacerlas. Así que no hay una que uno pueda decir, pero sí es un quiebre respecto a su continuidad y a su existencia vital. A veces algunos tendrán expresiones de ideas que puedan ser preocupantes y otros no. Por ende no hay una sola cosa, pero sí hay algo general, que es esta diferencia, este proceso en el tiempo en el cual uno va notando diferentes elementos que obligan o que uno debería tener en cuenta para pedir una consulta, un hospital público, algo, pero no quedarse simplemente con la idea de malestar. ¿Y cuáles son esos elementos, doctor? Lo que le decía, una persona, pongo un ejemplo, si usted o yo, cualquiera de las personas que estamos trabajando, deja súbitamente de trabajar o tienen comportamientos extraños que quiebren su forma de ser vitalmente, sus hábitos o su tipo de pensamiento, su proceso mental, o expresar ideas que pueden ser relativas a planteos existenciales cuando no han existido antes. Es decir, por eso digo, no es una cosa, sino que es el notar que esa persona tiene cambios. Por supuesto hay elementos que son de alguna manera que acompañan esto, sea enfermedades que son comórbidas, como obviamente una persona que padece una depresión, o enfermedades físicas a veces que cursan con mucho malestar, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y que esa persona puede empezar a plantearse esto. Por eso digo, más que estar alerta a algún elemento, es estar alerta a que esa persona puede estar pidiendo ayuda, cada uno de la manera que pueda hacerlo.
Ujú. En el caso de esta persona que se suicidó, de la expareja de Ricardo Ford, se dijo que algunas personas comentaban de que tenía un deterioro cognitivo, incluso llegaron a hablar de un principio de mal de Alzheimer. ¿Existe la depresión en una instancia de esta enfermedad? El deterioro cognitivo representa, en principio no existe el principio de una enfermedad, sino que existe la enfermedad o no, pero no, esto no corrigiéndolo a usted, por supuesto. El deterioro cognitivo sí, sí cursa aparte con una enfermedad que está ligada a una atrofia cortical y demás. Por supuesto, cursa también o muy frecuentemente con alteraciones emocionales. Bueno, esta es una de las cuestiones que uno tiene que estar alerta. Por ejemplo, si esa depresión cursa con un deterioro cognitivo, la necesidad de evaluarlo para ver si ese deterioro cognitivo es debido a alguna alteración metabólica, física o puramente emocional. Por ejemplo, este caso concreto es muy importante en gente joven, en gente de mediana edad, ¿me entiendes? Por joven, adultos jóvenes inclusive. Entonces, desconozco, pero para no individualizar, una persona que comienza con un deterioro cognitivo muy importante, sorpresivo, obliga a la interconsulta para hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, usted focalizaba también al principio la importancia, ¿no?, de hablar de las cuestiones mentales, que se habla mucho del tema físico, que se pone el énfasis justamente en este tema, ¿no?, de la salud física, y que quizás de la salud emocional, mental, no se habla tanto. ¿Hay políticas públicas que apunten quizás a esto ahora un poco más o no? ¿Cómo lo ve? Sí, creo que hay políticas públicas. El tema es preguntarse, cada vez que parece un caso resonante, un caso mediático, se pone el foco sobre, por ejemplo, la ley de salud mental o la ley respecto a consumo de estupefacientes, a adicciones y demás. Bueno, el caso de la cocaína adulterada del otro día. El tema es cuando hay que preguntarse en una visión mucho más macro si hay algo que independientemente se esté haciendo, si eso termina llevando a buen puerto. Es decir, evidentemente la salud mental de las poblaciones en el mundo en general, pero en sociedades en crisis como la nuestra, obviamente empeoran. Hay razones inclusive sociales, económicas, laborales, que incrementan la cuestión individual. Entonces, de alguna manera seguramente se están haciendo cosas, de hecho hay cantidad de estructuras. El tema es que evidentemente no forma parte de la agenda central. Esto se ha visto muy claro con todo el tema de la pandemia. Era un tema a no hablar claramente cuando, de hecho, estos mismos hechos de los que estamos hablando ahora empezaron a pasar al poco tiempo de iniciar la pandemia, ¿no? Sí, incluso también la cantidad de chicos jóvenes, ¿no?, que han caído en depresión justamente por el encierro y todo lo que se dio durante la pandemia, ¿no? Esto es un tema a tener en cuenta y que lo señalan mucho los docentes fundamentalmente y hablar también las familias, ¿no? Sí, perdón la interrupción, pero digamos, sí, absolutamente. Es eso, el consumo de estupefacientes, el consumo de psicofármacos automedicados o mal medicados, el alcohol, todo eso junto a las cuestiones sociales, a la falta de perspectivas, tiene que ver con que evidentemente tenemos que replantear el paradigma de en qué consiste la vida hoy en las ciudades. Tomo simplemente el ejemplo de cómo las ciudades mutan, el ejemplo de su ciudad. Es una ciudad que hace unas décadas era de una manera, hoy es otra estructura social y de todo tipo. Y obviamente la vida en esa ciudad que en algún momento fue de una manera, hoy es de otra. Eso también pasa en Buenos Aires, pasa en Rosario a su manera, pasa en cada lugar. Y en cada lugar hay que tratar de adaptar cómo el individuo vive en su relación con el ambiente y cuáles son sus posibilidades. De ahí es que yo diga, los universales, es decir, tal cosa implica tal otra cosa, impide que uno vea el individuo y lo que prima es finalmente el individuo. Tal cual. Clarísimo, doctor. Como siempre, muy interesante hablar con usted. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.